Muchas gracias. Feliz día también, muchas gracias. Se me están acercando peligrosamente los 40 años y estoy sinceramente preocupado al respecto. Pues cuando pienso en eso, ¿no? Me dijeron que diera hoy la prédica del Día del Padre. Y entonces, pues yo digo, ¿pero qué voy a decir, no? Mi vasta experiencia se resume en los últimos 4 años y además de eso, los últimos 2 meses y medio. Todavía estoy trasnochado y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces sentía al principio como, pues no tengo mucho que aportar desde mi experiencia como padre, pero llevo más de la mitad de mi vida trabajando con jóvenes y muchas veces he tenido que ser padre de ellos en muchas ocasiones. Ya ahorita que llevo aquí en la iglesia llevamos 11 años, cumplimos 11 años cumplimos este año. Ya he visto chicos que estaban en bachillerato cuando nosotros empezamos, pasaron toda la universidad y ya están al borde de casarse. Entonces ya he estado en muchas de las cosas importantes de su vida. Y obviamente ustedes saben que la adolescencia especialmente es una época donde los jóvenes no cuentan mucho con sus papás, entonces acuden a otra figura y he tenido el privilegio de acompañar a muchos de estos jóvenes. Entonces hablo también desde ahí, no he sido papá de un adolescente, pero he sido pastor de muchos adolescentes, he sido pastor de muchos jóvenes. Entonces cuando uno viene a una prédica del Día del Padre, tengo la sensación de que la mitad del público se me va a desconectar en primera instancia porque dicen, no, pues yo no soy papá, ni quiero ser papá o ya pasó eso. Y las que son mamás, solo mamás y gracias a Dios tienen al papá. Y las que son mamás y papás, entonces siento que es muy complejo, pero tenemos una ventaja y es que todos somos hijos. ¿Sí o no? Todos tuvimos o no tuvimos un papá. Todos tenemos heridas, pero también tenemos alegrías probablemente con el tema del papá. Entonces, pensando cómo podía predicar de esto para no ir a la típica historia del hijo pródigo y esas cosas. Esta es una de las predicas más personales que he hecho. Como les digo, peligrosamente se acercan los 40 y estaba pensando, ¿qué quisiera yo que mis hijos me dijeran cuando, no sé, si uno quiere ser bien dramático puede ponerlo allá al borde, al final de la historia cuando esté ahí en cuidados intensivos, pero digamos que cuando salgan de la casa, ¿no? Cuando salgan de la casa, ¿qué sueño que mis hijos me digan? Y les quiero compartir las 5 cosas que quiero que mis hijos me dijeran. La primera, te importó nuestro corazón, no solo nuestro comportamiento. Esa es la primera cosa que quisiera que mis hijos me digan. ¿Por qué? Porque mis hijos tienen un problema que ellos se ganaron involuntariamente y es ser hijo de pastor. A nadie le preguntan eso, sí, o sea, ser hijo de pastor es como pobrecito, sí, como un peso. Yo sé que nosotros somos una comunidad y de verdad, gracias a Dios no somos una comunidad que están aquí, uy, no vino, uy, no se hizo adelante el pastor o algo así. De hecho, ustedes me dicen Miguel, lo cual me parece fantástico, no hay esa presión, pero de todas formas sí se espera eso. Sí se espera como el hijo del pastor, ¿no? Ay, si vio al adolescente, no es un adolescente cualquiera, es el hijo del pastor. Sí, ahí está. Entonces, es esa imposición sobre ellos muy fácilmente y es fácil en ese contexto que a uno le empiecen a interesar lo que la gente piensa más que lo que el hijo de uno es, ¿sí? Llegó la hora de aparentar, mi hijo. Entonces, el domingo, la cara de niño juicioso, de hijo de pastor. Y es muy fácil que nosotros querramos que nuestros hijos muestren unas cosas. Nos interesa cómo se comportan, que hagan las cosas de cierta manera. Pero muchas veces no nos damos cuenta de su corazón. Uno de los ejemplos más claros de eso es cuando los niños pelean. Todavía, gracias a Dios, no tenemos ese problema en la casa por el momento. Pero cuando los niños se pelean, ¿no? Yo tengo todavía, está viva, mi hermana. Nos llevamos 1 año de diferencia, ¿sí? Y yo sobreviví a mi hermana, ¿sí? O sea, las peleas en casa, ¿sí? O sea, que uno sobrevivió a sus hermanos, ustedes saben, o sea, uno planeó cómo asesinarlos sin dejar rastro, uno todo, ¿sí? Y yo me acuerdo un día que estábamos peleando y los papás siempre hacen eso.
lo encuentran a uno y les da mucha rabia y reaccionan con rabia. ¿Cómo es posible? Pero sus hermanos, su sangre, usted no va a contar con nadie más en la vida, sino sus hermanos para siempre y toda la cosa. Entonces uno está con rabia con el infeliz porque cómo lo ha tratado mal. Y entonces los papás lo separan a uno y les dice: pídanse perdón, pídanse perdón. Y uno: pídanse perdón o no juegan play esta tarde. Y uno con rabia, con ganas de matar. Y uno: perdón. Pregunta: ¿uno pidió perdón de verdad? Se comportó como si quisiera pedir perdón, pero su corazón está lejos del arrepentimiento de pedir perdón. Y muchas veces nos pasa así en la vida. Nos enfocamos en nuestros hijos, en lo que deben mostrar. Hay muchos papás que tienen hijos para mostrar, no para amar. Es que vean, este logró tanto, este tal. Pero muchas veces su corazón, ni siquiera nos tomamos el tiempo de entenderlo. Proverbios fue escrito por un papá. Proverbios son consejos de un papá a un hijo. Y en la mitad de los proverbios está este proverbio que me encanta. Dice así: dame, hijo mío, tu corazón y no pierdas de vista mis caminos. ¿Cuál es el regalo más preciado que un hijo le puede dar a un papá? Su corazón. Hijo, yo voy a cuidar tu corazón. Y la forma, como dice el libro de Proverbios, ¿cómo puedo tener el corazón de mis hijos? Con el ejemplo. No pierdas de vista mis caminos. Con el ejemplo. Vean, ¿por qué hay muchos hijos que no están dispuestos a dar el corazón a sus padres? Porque sus padres lastimosamente no son un ejemplo, no se ven como un lugar seguro para dar nuestro corazón. ¿Sí o no? O sea, hay personas, todos lo probamos, absolutamente todos. Todos vamos probando si esta persona es digna de confianza. Cuando yo comencé como pastor de adolescentes, había un joven que nos encontrábamos cada semana. Tenía en ese momento que como unos 14, 15 años, entonces no era café, sino era helado en crepes. Entonces, helado en crepes, todas las semanas: Miguel, ¿podemos hablar? Y yo: claro que sí. Entonces yo pensaba, si alguien le está pidiendo a uno hablar, pues le va a contar las cosas más importantes de su vida y todo eso. 14 años el jovencito, entonces me invitaba a comer helado allá en crepes, él pedía payasito y yo de otro. Entonces, y empezaba a hablarme: Miguel, imagínate que salió el último juego de God of War. Y entonces me contaba de los juegos de God of War y todas esas cosas. Y una hora ahí y ya, severo, ¿no? Sí. Listo, Miguel, hablamos la otra semana. Y se iba. La siguiente semana: Miguel, salió God of War 2. Y me contaba de God of War y toda la que salía. Y yo en algún momento me sentía mal. Yo: ¿me pagan por esto? ¿De verdad? O sea, como venir a escuchar a un pelado que me va a hablar del último juego. Pero entonces yo decidí estudiar de los juegos que a él le gustaban. Y entonces, como 4 semanas así, todo eso, yo me encarreté con los juegos. Entonces la siguiente que me dijo: Miguel, nos vemos esta semana. Él llegó y: hermano, ya está por salir el God of War 3. Y él me dijo: Miguel, espérate, te quiero contar algo que me pasó con mis papás. Yo en ese momento dije algo: claro, él estaba probando. Si no puede confiar en mí, lo más sencillo, si yo lo denigro y digo: ay, pero qué bobada, si yo pienso: pero qué estupidez eso, ¿por qué me va a confiar lo más importante? ¿Ustedes se acuerdan la primera vez que le rompieron el corazón? Esa persona de la que ustedes se enamoraron cuando tenían 13, 14 años y se enamoró de otra persona y le rompieron el corazón. ¿Qué es lo que dicen los papás muchas veces? Ay, deje tanta bobada. ¿Ustedes se acuerdan que ese era su mundo y se les vino abajo? Si no puedo confiar lo más simple de mi vida, ¿por qué no voy a confiar en ti, lo más importante de mi corazón? Por eso sueño que mis hijos algún día me digan: te importó más nuestro corazón que nuestro comportamiento. La segunda cosa que quisiera que mis hijos me dijeran algún día es: nos instruiste en nuestros caminos. Hace poco me hicieron una pregunta y es: ¿cuál es la mayor diferencia que tú notas entre las generaciones anteriores y esta? Y obviamente hay muchas diferencias, la tecnología a la que tenemos acceso hoy en día y demás, pero yo siento que una de las diferencias más grandes que existe tiene que ver con cómo dirigían la vida las generaciones anteriores y cómo dirigen la vida nosotros, las nuevas generaciones. ¿Listo? Entonces, en la antigüedad
el bien supremo era la estabilidad. La estabilidad era el bien supremo. Entonces, por eso ustedes escuchaban, yo trabajé 43 años en la misma empresa y todo el mundo, uy, qué nota, y compré una casita y un carrito y una finquita, y eso era lo máximo de la vida. ¿Cuánto duran hoy los jóvenes en el mismo trabajo? 2 años, y puede ser que sean el supergerente. Termina uno escuchando unas historias, el supergerente de la superempresa y decidió irse a cuidar elefantes al África. Y uno dice, pero ¿por qué? Para las generaciones anteriores la estabilidad era el bien supremo, ¿sí? Era lograr tener una pensión, una casita y todo. Para estas nuevas generaciones la estabilidad no es el bien supremo. El bien supremo es el sentido, el significado. Es decir, que lo que hago en este mundo vale la pena. Ahora, ambas cosas tienen sus pros y sus contras, como todo, ¿sí? Pero hoy en día los jóvenes están buscando propósito, sentido, no simplemente tener un trabajo. Por eso es tan nocivo cuando hay papás, gracias a Dios ustedes no son esos papás, que le quieren imponer carreras a sus hijos. ¿Qué va a estudiar el hijo? No tengo ni idea, pero yo soy abogado, él tiene que ser abogado. ¿Cuánta gente se frustró por eso? Porque no conocieron la calidad y lo que le gustaba a su hijo, sino simplemente le quisieron imponer. Y hay un proverbio que yo creo que es uno de los textos más mal interpretados de toda la Biblia. Proverbios 22:6. Vamos a hacer un pequeño estudio bíblico de este versículo. Dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿De qué habla? ¿En qué camino debemos instruir al niño? En el camino, normalmente, y ahora me dicen sí, claro, porque ya saben el contexto de la prédica, pero normalmente, ¿qué se dice? Y eso se ponen en la escuela dominical, ¿no es cierto? Se ponen, instruye al niño en su camino. ¿Qué queremos decir? En el camino de Dios, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero llegan esos momentos en los que uno entra en crisis de fe porque dice, pero estos pelados comieron Biblia desde chiquitos, llegan a la adolescencia y ya no creen en Dios. Pero Señor, reclamamos tu promesa, instruye al niño en su camino. ¿Cuál es el antecedente gramatical de la palabra su? Y para aquellos que están como antecedente gramatical, ¿a qué se refiere la palabra su? ¿El camino de quién? Instruye al niño en el camino de quién. De él, del niño. Todo ser humano tiene un camino en su corazón, camino que Dios escribió. Tengo 2 hijos pequeños y desde ya me estoy dando cuenta, a Benjamín estas cosas le gustan, él es muy bueno para esto no tanto. ¿Sí o no? Todos los que son padres, ¿sí o no? Que uno se da cuenta, y los que tienen varios hijos, ojalá con la misma mamá, los que tienen varios hijos, se dan cuenta, este tiene unas capacidades extraordinarias para las matemáticas, este de pronto es más artista. ¿Por qué? Siendo jóvenes, criados por los mismos papás, con las mismas capacidades económicas de los papás, son tan diferentes por una razón. Todo ser humano tiene un camino, y el trabajo de un padre es descubrir cuál es el camino de ese hijo e instruir a ese hijo para que logre ese camino, para que tenga sentido. Ya mi petición a Dios no es solamente que lo siga Él, por supuesto que sí, pero mi petición es que Dios, muéstrame cómo lo diseñaste a Él, cómo lo hiciste a Él, para que yo pueda potenciar eso que ya tú hiciste en Él. Que yo pueda instruir a mis hijos en su camino, que pueda instruir a Benjamín en su camino, que pueda instruir a Esteban en su camino. Porque una persona que encuentra su camino, encuentra la mitad de la vida, ¿sí o no? Saber para qué estamos aquí, por supuesto, para adorar a Dios, pero yo particularmente, ¿qué estoy para darle a este mundo? La tercera cosa que quiero que mis hijos me digan es: consumías lo que vendías. Iba a poner fumabas lo que vendías, pero sonaba muy fuerte, entonces consumías lo que vendías. Ustedes saben cómo funcionan los jíbaros, ¿verdad? Los jíbaros son las personas, los drug dealers. Los jíbaros son las personas que dan drogas. Cuando ellos te quieren convencer de que tú consumas drogas, entonces te invitan, y normalmente la primera dosis es gratuita, ¿verdad? Pero ellos saben cuánto cuesta esa primera dosis. Uno de los principios fundamentales de aquellas personas que venden drogas, especialmente las drogas más fuertes, es que ellos no consumen, porque ellos saben lo que hacen esas drogas. Ellos las venden,
las dan, las reparten, pero muchos de ellos tienen el principio de no consumir eso que venden. ¿Por qué? Porque saben que les puede crear adicción. Yo me he dado cuenta que hay mucha gente que es jíbara de la espiritualidad. Le dice a todo el mundo lo que debe hacer, le dice a todo el mundo cómo se debe comportar, pero ellos no consumen lo que venden. ¿Saben cómo se llama eso? Hipocresía. Los hijos huelen a kilómetros la hipocresía, a kilómetros. Aprovechando, no me lo dijo Pablito, pero aprovechando que ya viene el campamento de adolescentes, yo me acuerdo la primera experiencia cuando nosotros llegamos aquí como pastores de jóvenes, de hacer un retiro de jóvenes. Entonces, bueno, viene el gran retiro de jóvenes, el campamento y toda la cosa. Yo me acuerdo que primero llegó un papá y dijo, vengo a inscribir a mi hijo. Me lo dijo como regañándome, yo qué culpa tengo, vengo a inscribir a mi hijo. Yo, bueno, listo, hágale. Entonces, vengo a inscribir a mi hijo. Y yo le pregunté, ¿pero él quiere? No, pero tiene que ir a ese campamento para que usted me lo arregle. Y yo, bueno. Siempre esa es una teoría de vida que yo tengo. Siempre que hay un joven que va obligado a un campamento de jóvenes, yo les digo enfrente de esto, de las prédicas y de todo eso, les digo, ¿quiénes vienen obligados? Algunos levantan la mano y les digo, vamos a hacer un trato. Si en todo este fin de semana en ningún momento los veo reírse o disfrutar, yo les devuelvo la plata al campamento. Siempre se ríen, siempre hay algo chévere en los campamentos. Aunque sea se ríen de mí, pero por lo menos la pasamos bueno, ¿sí? Y entonces ese papá que, ay, venga, yo vengo a inscribir a mi hijo obligado. Después, yo me acuerdo ese año, hacían el retiro de hombres en noviembre. ¿Te acuerdas que lo hacían en noviembre? El retiro de jóvenes era a mitad de año. En noviembre, ese mismo papá seguía viniendo a la iglesia y yo me acuerdo cuando, retiro de hombres, yo me acuerdo al pobre Darío persiguiendo al señor en cuestión por toda la iglesia. Ay, viene el retiro, ay, viene el retiro. Yo no, yo estoy muy ocupado y todo eso. Yo dije, qué interesante. Cuando se trata de su hijo, sí, vaya, esto le sirve a usted para su vida y todo eso. Pero cuando se trata de él, no. Incoherencia, no consume lo que vende. Hay otro proverbio que dice así: el justo anda en su integridad, cuán dichosos son sus hijos después de él. ¿Se dan cuenta de eso? Que la integridad es una herencia que uno le da a sus hijos. Que sus hijos no necesitan solamente más dinero, mejor educación, sino que la herencia que uno le puede dar a su hijo es la integridad. Mi hijo, mis hijos logren verme, que cuando yo les digo confíen en el Señor, yo confiaba en el Señor. Que cuando mis hijos, yo les decía, ¿saben que estudien la Biblia? Es porque me veían estudiar la Biblia. Porque este mundo no necesita más gente exitosa, necesita gente íntegra. Hay gente exitosa sin integridad y ese es el peor de los fracasos. Las últimas dos cosas que quiero que mis hijos me digan: gracias por haber ido a terapia. Cuando yo lancé mi primer libro, que Gracia tiene la gracia, en el 2017, yo me di cuenta de algo cuando estaba al borde del lanzamiento, y es que yo me sentía muy vulnerable. ¿Por qué? Porque normalmente cuando publico algo en las redes sociales siempre hay gente que dice, chévere Miguel, no sé qué, pero siempre, yo tengo unos 2 o 3 que me tienen asoleado cada cosa que digo. Miguel, pero Dios te dijo que dale, hermoso. Entonces, cuando yo publiqué este libro, uno invierte su vida, uno invierte su tiempo en esto y se hace muy vulnerable porque uno quiere que esto sea significativo, que esto sea valioso para las personas. Entonces la sensación que yo tenía es como si me hubiera subido al borde de una montaña y hubiera una cantidad de flechas que me dispararan. Yo no tenía problema, honestamente, si yo me quedaba con 1000 libros impresos en la casa. Yo no tenía ningún problema con eso, ¿sí? Porque yo decía, pues lo regalo todas las navidades, ¿sí? Todas las navidades. Mira, feliz Navidad, pero ya tengo 17. Entonces, yo no tenía problema con quedarme con libros, pero donde alguien dijera que mi libro era irrelevante, que no servía para nada, que había sido una pérdida de tiempo, eso me mataba el corazón. Entonces,
yo decía, pero ¿cómo soluciono esto? Yo no soy una persona muy inteligente emocionalmente, estoy tratando de aprender cada vez más eso. Pero entonces se me ocurrió ir a donde una amiga, psicóloga y pastora, y le dije, vea, me pasa esto. Y yo pensaba que ella me iba a dar una fórmula, pero esa vaina tenía que ver con mi desarrollo como hijo, con cómo yo había entendido los logros, una vaina ahí re loca. Yo decía, ay, pero soluciónenme lo del libro y ya. No, pero es que mi corazón, no sé si les ha pasado que tiene unas cosas profundísimas, profundísimas, profundísimas. Cuando ella me dice, tú has creído una mentira. Y yo, ¿qué? Tú has creído que tú vales por tus logros. ¿Qué? Vainas que me pasaron cuando yo tenía 5, 7 años, todavía me afectan hoy. Yo no me hubiera dado cuenta de eso si nunca hubiera ido a terapia. Y yo no tengo ningún problema en decir que con cierta regularidad, cuando se me enrolla la emocionalidad, yo tengo que hablar con alguien y decirle, ayúdeme, hermano, porque no tengo ni idea qué hacer. A veces la gente en el medio cristiano, la única consejería que está bien vista es la consejería prematrimonial. Pero cuando alguien dice, Miguel está en consejería, pero él nos aconseja, ¿cómo es eso posible? Henry Nouwen usaba una frase que me encanta, el sanador herido, el sanador herido. Y es que desde nuestras rupturas, desde nuestra vulnerabilidad, lideramos, servimos a otros. Hay un texto que apunta a eso en 1 Corintios. Pablo dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Entonces se dan cuenta del movimiento, nadie va a pasar ileso por este mundo, todos hemos sufrido y todos vamos a sufrir, así funciona este mundo, ¿sí? Pero cuando recibimos el consuelo de nuestro dolor, no es solamente para nosotros, es para que esa experiencia sirva a los demás. ¿Y por qué no primero a nuestros hijos, por favor? Que sirva a los demás para consolarlos. ¿Pero qué quiere decir eso? Que muchas veces para consolar a otros tienes que mostrar tus heridas. Se nos hizo creer que la autoridad era ser invulnerable. Es decir, nunca mostrarme débil, siempre soy fuerte. Y para los hombres especialmente, eso es una vaina pesadísima, pesadísima. Tengo que estar fuerte. Si toda mi familia está llorando, yo tengo que ser fuerte. Y se nos dijo en la cultura que los hombres no lloran, que era ser menos hombre llorar. Entonces tengo que ser invulnerable. Pero yo he descubierto que los verdaderos héroes son aquellos que son capaces de mostrar sus heridas. ¿Y saben algo? Nunca, hasta este momento, nunca, cuando he mostrado mis heridas a los jóvenes, cuando me he acercado con arrepentimiento a decirle a mi hijo, perdóname porque te fallé, nunca he recibido como, desgracia. No. Siempre cuando alguien se muestra humano, lo que recibe en respuesta es muchísimo más grandioso, ¿sí o no? Porque cuando veo personas perfectas yo digo, no, a mí me gusta la gente normal, que tiene problemas, que tiene heridas. ¿Por qué? Porque sé que han sido consoladas en su dolor y pueden consolar a otros. Y muchas veces para ser consolados en nuestro dolor tenemos que ir a terapia, o llámela consejería, o llámela retiros, pero tenemos que mirar dentro de nuestro corazón, porque si no trabajamos con nuestras heridas, vamos a herir ineludiblemente a nuestros seres queridos, ineludiblemente. ¿Alguna vez han escuchado eso de las maldiciones generacionales? A veces se escucha como muy místico, ¿sí o no? Como, no, mi papá era alcohólico, hasta la tercera y cuarta generación, no, mi abuelito también, no, me tocó ser alcohólico. No. Son sistemas de pensamiento que se pasan de una generación a otra. Yo no sé si les ha pasado a los que son papás, que a veces, como esto de ser papá es un aprendizaje, como uno no tiene ni idea, los hijos creen que uno sabe, pero uno no tiene ni idea, ¿sí? Ellos están convencidos que yo sé para dónde voy, y así los tengo convencidos un buen rato, porque no tengo ni idea, ¿sí? No sé si les ha pasado que ustedes reaccionan y en algún momento dicen, parce, estoy actuando igualito a mi papá. Es decir,
aprendí un lenguaje y un sistema de pensamiento que cuando yo le preguntaba a mi papá, oye, ¿tú por qué actúas así? Ah, no, es que mi papá... Entonces no es como un Chucky que hay en medio de la familia y que pasa de generación en generación, sino que aprendemos sistemas que con la gracia de Dios necesitamos decir hasta acá. Ya no va más. Con la gracia del Señor se puede escribir una nueva historia, pero por eso estamos haciendo el tema de espiritualidad emocionalmente sana. Esa es nuestra forma de discipulado, porque hay gente que tiene una espiritualidad que no es emocional ni sana, que solamente vemos a Dios en la punta del iceberg, pero la punta del iceberg es solo el 10%, 90% está por debajo de la superficie. No es que no vayas a ir al cielo, por supuesto que sí, pero toda la vida hecha un infierno porque no eres capaz de trabajar con lo que está debajo de la superficie. Ojalá el día de mañana mis hijos me puedan decir, papá, gracias porque fuiste a terapia. Y por último, la última cosa que quisiera que mis hijos me dijeran: no fuiste la estrella de la historia. ¿Saben ustedes la diferencia entre la luna y las estrellas? Pues que la luna es luna y las estrellas son estrellas. La luna es un satélite, es una roca gigante. Es una roca gigante. Pero no tiene luz propia. No tiene luz propia. Si ustedes quitaran el sol, que es la estrella más cercana y más pequeña que nosotros conocemos, si ustedes quitaran el sol, la luna no iluminaría. De hecho, cuando decimos, ay, mira tan lindo que está alumbrando la luna, no, la luna no alumbra, cabezón. Sí, la luna no alumbra, es una roca que refleja la luz. Perdón por tirármeles el romanticismo, pero así no funciona la astronomía, ¿listo? Pero las estrellas son cuerpos incandescentes que en sí mismos generan energía, que generan luz. El medio cristiano, lastimosamente, hoy en día hay muchas estrellas que uno ve, el ministerio de tal, el pastor tal, el apóstol tal, el super saiyajin tal, y la gente, vamos por. Pero yo creo que todos los seguidores de Jesús hemos sido llamados no a ser estrellas, sino a ser lunas, reflejar la luz de alguien más, que cuando nos vean no digan, wow, qué increíble es Miguel, sino cuando me vean digan, qué increíble es Dios. Aquí una técnica para los papás de adolescentes. Todo ser humano dentro de su corazón tiene algo que yo llamo el pedestal de héroe. Es decir, todos necesitamos un héroe en nuestra vida. Todos, absolutamente todos. Cuando niños, ¿quiénes son los héroes de los niños? Los papás. Cuando son adolescentes, ¿quiénes pasan? Sigue estando el pedestal, pero ya los papás no. Por una razón muy sencilla. Estos niños, cuando uno tiene un héroe, uno idealiza al héroe, ¿sí o no? Uno piensa, no, mi papá, lo vimos en los niños, mi papá es increíble, es fuerte y todo, pero los mismos papás decían, yo no soy así. O sea, ellos me ven como increíble, superpoderoso. Benjamín piensa que yo soy Hulk, ¿sí me entiende? Se me tira encima y todo, yo hermano, cálmese, ¿sí? Él piensa que yo soy imperturbable, inderrotable, ¿sí? Ese pedestal se cae porque en la adolescencia los jóvenes se dan cuenta que mi papá se equivoca, mi papá toma malas decisiones, mi papá a veces tiene ataques de ira. Ese héroe que yo me imaginaba increíble no existe, pero ese pedestal sigue. Y ahora, ¿quién está en el pedestal de héroe de los adolescentes? Los amigos. Por eso, si usted le dice a un adolescente, entonces si sus amigos se botan de un puente, usted se bota, el chino le dice, ¿dónde es el puente? ¿Sí? Porque los amigos de los jóvenes son sus héroes. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ya ahorita ha cambiado un poco el tema de las tribus urbanas, ¿se acuerdan? Se reunían 50 chinos y todos eran emo, y todos eran ponquetos, y todos eran... No había un líder, no había alguien que les dijera, reunámonos para los emo estar más triste que nunca, o reunámonos los ponquetos para matar a todo el mundo. No. Eran todos mirándose a todos y no teniendo ningún otro punto de referencia sino ellos mismos, los iguales. Los amigos
Son los héroes de los hijos. Y cuando pasan a ser jóvenes, ahora los héroes son los superiores. Personas que yo admiro, especialmente en mi carrera, especialmente en mi desempeño profesional. Todos queremos ser como alguien, ¿sí? Todos, esa persona es mi referente. Siempre me ha llamado la atención de algo. ¿Se dan cuenta que en diferentes partes de la Biblia Jesús se presenta como el Padre, pero también como el amigo? Ya no los llamo siervos, sino amigos, pero también se presenta obviamente como nuestro Dios, nuestro superior. Es decir, en todas las etapas de la vida, Jesús se presenta al final como el héroe de la historia. Por eso Pablo decía en 1 Corintios: imítenme a mí como yo imito a Cristo. El ejemplo para un padre cristiano no es un ejemplo egocentrista, que sigan mi ejemplo porque yo soy su papá. Es un ejemplo transreferencial, es decir, que la referencia no soy yo, es alguien más. Imítenme a mí porque yo estoy en este proceso de imitación de Jesús. Que cuando me vean a mí, ojalá no vean una estrella y digan: uy, Miguel, sino puedan ver a Jesús. Que cuando me vean a mí no se deslumbren por mí, se deslumbren por Él. Yo no quiero ser el héroe de mis hijos. Yo quiero que Jesús sea el héroe de mis hijos. Por una sencilla razón. Yo sé que yo les voy a fallar, pero yo sé que Él nunca les falla. Esas son las 5 cositas que sueño que algún día mis hijos me digan. Oramos para terminar. Y para los papás. Señor, te doy gracias por todos los que somos papás, en diferentes etapas seguramente. Algunos estamos empezando este camino difícil, con muchos retos, con preguntas. Otros están en otras etapas con sus hijos jóvenes, incluso ya adultos, en otros momentos de la vida, preguntándose cómo los pueden acompañar. Señor, oro para que tú calibres nuestro corazón contigo, Señor, y nos permitas ver el hermoso regalo de ser padres, y que entendamos que esto es un ministerio, que ojalá podamos servir a nuestros hijos de la mejor forma, Señor. Pero todos aquí también somos hijos, y todos aquí tenemos o heridas por causa de nuestros padres, por su presencia o ausencia, o tenemos cosas increíbles por las cuales hoy agradecemos por nuestros papás. Pero por sobre todas las cosas, Señor, oro para que nos des misericordia en aquellos lugares de donde debemos perdonar, y nos des gratitud en aquellos lugares que debemos agradecer. Gracias por el regalo de la paternidad, Señor, porque es una mentira que padre es cualquiera. Eso no es verdad. Ser padre también es un regalo, Señor, y oro por hombres que estén dispuestos a ser padres de verdad para esta generación huérfana. Que en esta iglesia, Señor, tantos jóvenes huérfanos emocional o incluso físicamente puedan encontrar abrazo en otros hombres que sean referentes de padre, así como tú lo eres, Señor Jesús, para cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo, por este momento de celebración. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, buenas tardes. Bueno, qué bonito de verdad poder estar